Todos nosotros que hemos conocido a Jesucristo aspiramos a crecer en el Espíritu, a acercarnos más a Dios y a madurarnos. Unos de estos días en nuestra conversación con nuestros oyentes hablábamos de las pruebas y decíamos que las pruebas, en cierto aspecto, son formas de endurecernos que Dios tiene para ayudarnos en nuestro propio crecimiento y en nuestra propia supervivencia espiritual. Nosotros nos endurecemos y es como el campesino que está acostumbrado a andar en el monte descalzo y las espinas no le hacen efecto. Pero si usted va de la ciudad o de algún lugar acostumbrado a usar zapatos, tiene los pies blanditos y se mete al monte, no las espinas, sino hasta las piedrecitas lo hieren. No se ha endurecido su pie y usted sufre la prueba hasta que su pie se fortalece. En el Evangelio, en el cristiano, en la fe de Jesucristo, ocurre algo similar. Nosotros nos vamos fortaleciendo poco a poco y nos vamos desarrollando. Ninguno de nosotros ha llegado a la perfección. Todavía tenemos baches, áreas oscuras que no han sido dominadas totalmente, que no han sido controladas. Y sobre eso estamos luchando, por controlar esas áreas, por dominar esas debilidades o por fortalecer esas áreas débiles, permitiéndole al Espíritu Santo que tome dominio de nosotros. A veces nos resistimos porque nuestra carne se resiste, a veces desobedecemos, a veces somos rebeldes, pero vamos caminando hacia la perfección. Y queremos compartir con ustedes precisamente sobre esos aspectos de la fe cristiana, sobre ese trajinar de la vida en Cristo, que como siempre decimos somos débiles, unos de un lado y otros de otro, unos más y otros menos. Por eso todos tratamos de acercarnos al Señor y de desarrollarnos. Mal está aquel que se detiene o que retrocede, pero aquellos que buscamos al Señor y tratamos de parecernos a Él, pues estamos caminando positivamente. Hoy vamos a hablar sobre el amor a Dios. Vamos a hablar algo de cómo nosotros amar a Dios. ¿Cuál es la característica de la clase de amor que el Señor buscó en Pedro y que busca en cada uno de nosotros? ¿Es un amor emocional? No. ¿Uno sentimental? ¿Un tipo de amor de calcomanía? Imposible. A veces nosotros creemos que es una cuestión de momento. Es una emoción motivada por algún milagro, por algún testimonio que hemos escuchado, por alguna obra que hemos visto, y saltamos diciendo que amamos a Dios, y a veces abandonamos cosas que todavía no ha llegado el tiempo de abandonar, porque decimos que amamos a Dios y cometemos errores. A veces nos extralimitamos, nos vamos un poquito más allá de donde debe ser, porque es un amor emocional, un amor que va a pasar rápido, o a veces también es un amor chapado, es un amor copiado, es un amor imitado, no es un amor que nosotros lo sentimos, no hay sinceridad. Entonces a veces tenemos este tipo de problema que decimos que amamos a Dios tanto y tanto como Pedro. Pedro dijo que él era el que más amaba al Señor, ¿verdad? Él dijo, yo estoy dispuesto, mira, a poner la cabeza que me la piquen por ti. Y Cristo le dijo, Pedro, no diga eso, Pedro, no digas eso. Era un amor emocional lo que había en Pedro, era un amor de momento, no había pensado lo que estaba diciendo. Y Cristo le dice, Pedro, antes que el gallo cante, tú me vas a negar, Pedro. Así que no te adelantes, Pedro. Es el amor clásico emocional de nosotros cuando no tenemos base, cuando realmente no hemos conocido a Dios ni nos hemos conocido nosotros. Yo creo que una de las cosas más importantes del cristiano es conocerse a sí mismo. A veces nos sorprendemos con nosotros. Debemos recordar, como Pablo dice en Romanos 7, somos débiles. Y a veces hacemos lo que no queremos. A veces hacemos lo que no queremos. Si nosotros lográramos hacer todo lo que queremos, y personas que hemos sido enseñados, educados en la fe cristiana, en la palabra de Dios, pues con la mente llena de Biblia, pues no hay razón para que cometa errores. Sin embargo, no podemos hacer lo que queremos, sino, como dice Pablo, hago lo que no quiero. Entonces apruebo que la ley es buena. Bendito sea el nombre del Señor. Pedro no quería negar al Señor.
pero había una carne, había una atracción maligna, una debilidad pecaminosa, había una enfermedad congénita en Pedro que le impidió servir a Dios con toda la fidelidad y con todo el valor que él quiso hacerlo. Y muchas veces nosotros fallamos, y no es que queremos fallar, por eso es que hay que tener misericordia, por eso debemos tener misericordia del que falla, porque la gente, el que entrega su vida a Cristo, el que se acerca al Señor, generalmente es sincero, pero generalmente no es valiente o no está capacitado, y entonces retrocede, sin quererlo, retrocede. Por eso nosotros, si hasta aquí hemos llegado, es porque Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos ha ayudado. No podemos dar con la punta del pie a aquel que ha caído, o a aquel que ha sido débil, o a aquel que no ha podido llegar a donde nosotros, por la gracia de Dios, hemos llegado. De tal forma que nosotros tenemos que aplicar parte de la misericordia que con nosotros ha sido usada. Si no hubiese sido por la misericordia del Señor, nosotros no estuviésemos sirviéndole. Entonces, como Dios ha usado misericordia para conmigo, yo tengo la obligación de usar misericordia para con mis hermanos. ¿Es usted cruel con sus hermanos? Dios será cruel con usted. ¿Quiere usted que Dios lo trate sin comprenderlo y que Dios los rechace y que Dios no acepte sus explicaciones? Entonces haga usted eso con su hermano. Dice que nosotros debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y que nosotros tenemos una obligación. Para que Dios nos perdone, nosotros tenemos que perdonar. ¿Perdona usted a su hermano? ¿Perdona usted a su amigo? ¿Perdona usted a las personas que cometen errores? Entonces Dios lo va a perdonar. Pero si usted rechaza, si usted se considera tan santo, tan perfecto, tan justo, que no admite ninguna explicación del que comete un error, de los débiles, de los flacos en la fe, entonces posiblemente Dios lo va a medir a usted con esa misma vara. Debemos tener el juicio claro en este aspecto para no perdernos. En el amor a Dios se necesita de cierto sacrificio. Sí, sacrificio es cuando hacemos una cosa que nos duele, no importa lo que sea. Hay un escritor que decía, refiriéndose a la ofrenda, dé al Señor hasta que le duela, y después que le duela, siga dando. Porque a veces usted para dar una ofrenda siente dolor, a veces para usted obedecer a Dios siente dolor, a veces para usted ir a la iglesia siente dolor, a veces para usted hacer cualquiera de las cosas que Dios exige, siente dolor. ¿Por qué? Porque son cosas que usted no acostumbraba a hacerla. O usted tiene que dejar cosas que usted acostumbraba a hacerla. Entonces cuando usted abandona una costumbre, es un sacrificio. O cuando usted asume una postura nueva, está sacrificando algo en su vida, aunque sea tiempo. Todo esto requiere sacrificio. Entonces, Cristo le dijo a Pedro, Pedro, cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías. Mas, cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y esto lo hallamos en el capítulo 21 del Evangelio según San Juan, versículos 18 al 19. Capítulo 21 del Evangelio según San Juan, versículos 18 y 19. Cuando eras joven te ceñías, pero ahora que eres viejo no te puedes ceñir. Cuando ya seas viejo no te vas a ceñir, y extenderás tu mano y otro te va a ceñir o te va a vestir y te va a llevar donde tú no quieras. Antes, cuando eras muchacho o cuando no me conocías, tú ibas donde querías y hacías lo que querías. Ahora tú tienes que ir donde te llevan y hacer lo que te digan. Fíjese, es un sacrificio, y un sacrificio tan grande que no es cualquiera que está dispuesto a hacer lo que no quiere. Por ejemplo, ama a fulano, usted tiene que amar a fulano, entonces usted no quiere amarlo, es un sacrificio. Amarlo es un sacrificio, porque usted siente repulsa hacia esa persona, usted siente odio, tal vez con razón, tal vez sin razón. El asunto es que usted debe de poner esa actitud y hacer lo que Dios dice.
Todos nosotros tenemos que sacrificarnos y todos sentimos dolor por este tipo de actitud. Cuando Dios nos exige hacer cosas que nosotros no queremos, entonces eso es sacrificio y eso es dolor. Pero para poder crecer en el Señor, tenemos que crecer de dolor en dolor. La frase extenderás tu mano o tus manos habla de crucifixión, porque esto tenía un doble sentido. Tiene un sentido para nosotros y tenía un sentido especial para Pedro, porque dice el mismo versículo, una aclaración, esto decía o esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Entonces, Pedro, vas a ser crucificado. Pedro, ¿realmente me amas? Entonces muere por mí. Es un diálogo que tiene el Señor con Pedro en los momentos cruciales y momentos difíciles y momentos claves. Eso quiere decir amar a Dios con todo el corazón, alma y mente. Es un amor dispuesto a sacrificarse a sí mismo. Esa no es la clase de amor sentimental de que tanto oímos hablar. No, Pedro ya lo tenía, pero no era suficiente. No es un amor de que te seguiré donde quiera que vaya. Pero cuando me dicen las aves tienen cuevas, o las aves tienen nido, y las zorras tienen cuevas, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, entonces yo me devuelvo. Esto habla muy claro. Hay gente que cuando ve a los evangélicos cantando, cuando ve a los evangélicos danzando y orando y tocando, y qué bien, dice, oye, pero qué lindo es el evangelio. Ay, qué lindo. Yo quisiera ser de ahí. Y se meten a la iglesia, levantan su mano, oran por ellos, y ellos están en la iglesia, lo bautizan, y todo muy bonito. Ellos están contentos porque les gusta la forma de los evangélicos. Pero cuando llega el problemita, que usted tiene que dejar tal cosa, o que usted tiene que perdonar tal cosa, o que usted no puede ir a tal cosa, o que usted debe ir a la iglesia tal día o tantos días, entonces usted comienza a afligir su cara. Esa no es la clase de amor sentimental. El Señor quiere un amor profundo, un amor verdadero, no un amor emocional que se va detrás de la bulla, se va detrás del pandero, o se va detrás de la compañía de las hermanitas o de los hermanitos. No, el amor del Señor es un poco más profundo. Por eso el Señor le hace la interrogación al apóstol Pedro. Por lo tanto, el Señor Jesús le ofrece ahora a Pedro una forma de exhibir su amor. No metiéndose a la iglesia y tocando palmeta y andando con los hermanos. Algo más de ahí. Él no le dijo solamente, Pedro, ¿te sientes bien interiormente con amarme? ¿Sientes como una especie de calor humano en ti con el amor que me tienes? No, Él pidió sacrificio. ¿Cómo puede usted saber si ama al Señor Jesucristo? Depende de si usted está dispuesto a hacer el sacrificio máximo. ¿Y cuál es el sacrificio máximo? Hacer su voluntad diariamente. Yo creo que esto es lo más importante en la vida cristiana. Bueno, hay algo más. Conocer la voluntad de Dios, en primer lugar, y luego hacerla. Si nosotros logramos estas dos cosas, nosotros ya tenemos la victoria. El sacrificio más grande para mí y para usted, para nosotros, es hacer la voluntad de Dios diariamente. Porque la carne quiere otra cosa. Los deseos de la carne quieren otra cosa. El ambiente de la vida del mundo quiere otra cosa. Las amistades y las relaciones quieren otra cosa. Hasta dentro del ambiente cristiano. Usted va a un sitio de convención, de campaña, de actividad espiritual, y se junta un grupo de personas que está en campaña, y el Señor, ¿cuál será la voluntad del Señor? La voluntad del Señor sería que le alaben, que oren, que glorifiquen su nombre, que se preparen espiritualmente para enfrentar la situación de campaña. Una campaña es una lucha contra el mismo diablo. Sin embargo, ¿qué es lo que están haciendo? Hablando, charlando, chistes y contentos porque están juntos disfrutando la confraternidad. No es pecado disfrutar la confraternidad, pero sería mucho mejor si estuviesen cantando y alabando al Señor, llenando sus aljabas, llenando sus vasijas de la presencia del Señor, para luego poder ir al campo de batalla. Entonces el sacrificio más grande para cada una persona es hacer la voluntad de Dios. Lo más fácil es hacer lo que yo quiero, dejarme llevar por la corriente.
dejarme guiar por el ambiente, pero eso no reporta ninguna ganancia. En el siglo I, el sacrificio bien podría significar muerte física. Ser un verdadero cristiano en ese tiempo prácticamente era renunciar a la vida y entregarse en las manos de los enemigos, o estar listo para cuando vinieran a buscarlo, morir. El general romano Varus, según se informa, aplacó una insurrección en Galilea, marcando los caminos con cruces, matando gente a diestra y a siniestra, y en cada paso un muerto, una cruz. Pedro sabía lo que le costaría su sacrificio. Pedro sabía lo que significaba decirle a Cristo que lo amaba 3 veces. Él sabía que tendría que poner su cabeza por causa de su testimonio. Ahora Pedro siempre había jurado que él podía manejar esta situación, pero se acordó de todos sus fracasos. Pensó en los fracasos anteriores que había tenido y estaba un poco atribulado. Y sin embargo, aquí estaba el Señor haciendo una profecía clara de que al final Pedro sería fiel. Sería fiel a pesar de su temperamento y a pesar de sus debilidades. El Señor profetiza que glorificaría al Señor con su vida, es decir, sería fiel hasta la muerte. Yo creo que Pedro tenía que haberse dicho a sí mismo: fantástico, al fin voy a lograrlo. Permaneceré fiel al Señor, aunque no he podido ser muy fiel, parece que voy a poder. No voy a fracasar al final. Al final el Señor me dará la fuerza necesaria y me va a corregir para yo poder terminar esta carrera con gozo. Bendito sea el Señor. Hay una segunda cualidad en este amor del que el Señor habló. No solo es sacrificio personal, amigos y hermanos, hay algo más: obediencia. No es solamente que usted se sacrifique, es que obedezca. O sea, la obediencia, como dijo el profeta, es más que el sacrificio. El sacrificio es válido siempre y cuando Dios lo exija. Pero si Dios no lo exige, el sacrificio estaría de más. Sí, a veces nos sacrificamos de más. Los paganos se sacrifican innecesariamente. Hay personas que se ponen una piedra en la cabeza y va a un lugar y dice: yo voy a caminar tantos kilómetros para que Dios me dé tal cosa. ¿Pero le ha pedido Dios que haga ese sacrificio? No. Dios no le ha solicitado que haga ese sacrificio. Entonces podría ser que se esté adelantando a lo que Dios quiere y esté agregando cosas que Dios no le ha dicho. Entonces, por eso dice la Biblia, el obedecer es mejor que el sacrificio. Es un paso más adelante. La obediencia es un nivel más alto que el sacrificio. Por eso se requiere tanto, se exhorta tanto en la Biblia a la obediencia. Al que cree en Cristo, el que está comenzando a creer, el que acaba de creer, como el que tiene tiempo, como el que tiene muchos años, tiene que seguir obedeciendo hasta el fin. Hay una segunda cualidad en este amor del que el Señor habló. No solo es sacrificio personal, sino obediencia a toda prueba. Sígueme. El Señor le ordenó a Pedro: sígueme. Cuando Jesús se levantó y se fue caminando, Pedro se levantó y lo siguió. Literalmente interpretado este mandato. Sí, es verdad que Pedro se desvió por un momento para mirar a Juan y preguntarle al Señor qué pasaría con el discípulo amado. De hecho, el Señor le dijo: eso a ti no te interesa por ahora. Pedro, y otra vez lo ordenó: sígueme. El Señor detiene su marcha y le responde a Pedro: Pedro, a ti, eso no son tus problemas, Pedro. Esa no es tu situación ahora. Que si yo voy a amar, que si yo voy a seguir con fulano, que si el discípulo amado, que... No, esos son entretenimientos humanos. Lo que yo te he pedido a ti es que me siga. Es una lección muy bonita para hoy. ¿Cuántas cosas se hacen en la iglesia y hacemos nosotros que no son las que Dios nos ha pedido? Discutiendo sandeces, discutiendo necedades, discutiendo cosas sin importancia, analizando cosas que no tienen importancia, metiéndose en terrenos que no son los nuestros. Si nosotros hacemos un examen de nosotros mismos, de nuestra trayectoria, de la trayectoria de nuestros compañeros y de nuestros concilios y de nuestras organizaciones,
vamos a descubrir muchas cosas que hemos hecho que no son más que pérdida de tiempo. Porque no es eso lo que Dios nos ha dicho. Las cosas que Dios nos ha pedido son tan importantes, tan numerosas y tan envolventes que no tendríamos tiempo para pensar disparates. Pero a veces nosotros, como Pedro, nos salimos un poquito del cauce para preguntarle al Señor qué pasará con el discípulo amado. Eso no son tus problemas. Eso no son tus problemas. Señor, que si se va a salvar aquel, que mira, que aquel que dijo que tal cosa, que si se va a salvar. Y a veces nos llevamos mucho tiempo analizando chismes, inventando cosas, que si fulano dijo o que si fulano no dijo, que si fulano hace tal cosa o que si fulano no hace tal cosa. La Biblia dice, cree en Jesucristo y serás salvo. Cree en Jesucristo y serás salvo. Yo creo que el Señor tendría que voltear su rostro a cada uno de nosotros cuando estamos desviándonos del camino y cuando estamos metiéndonos en cosas que no nos han llamado y decirnos como le dijo a Pedro, Pedro, a ti esto no te importa. Versículos 20 y 22. A ti esto no te importa, capítulo 21 de Juan. A ti esto no te importa, Pedro. Y otra vez le dijo, o sea, cuando Pedro le hace la pregunta, el Señor voltea su rostro y le dice, Pedro, a ti eso no te importa. Y otra vez le ordena, sígueme. Pedro le hizo para el resto de su vida. Jamás volvió a meterse donde no lo habían mandado y jamás volvió a desobedecer y jamás volvió a perder tiempo y jamás dejó de seguirlo. Pedro, lo que tú tienes que hacer es seguirme. No te he mandado a investigar ni meterte en la vida de los hermanos. No te he mandado a estar analizando que cómo fulano dijo tal cosa o qué fue lo que fulano no dijo. Tu problema es seguirme. Oye, qué lindo está esto. Si nosotros entendiéramos que nuestra obligación es seguir a Cristo, ¿cuántas cosas dejaríamos de hacer? ¿Y cuántas cosas haríamos que no estamos haciendo? Pero ¿cuántas cosas hacemos nosotros sin seguir a Cristo? Lo más importante, querido amigo, querido hermano, es seguir a Cristo. Esto implica que no tenemos que seguir a hombres. No estamos llamados a seguir a hombres. Estamos llamados a aprender de los hombres que Dios ha puesto a enseñarnos. Pero nosotros seguimos a Cristo. El Señor pone a cada uno de nosotros alguien que nos conduzca, que nos enseñe los primeros rudimentos de la fe, que nos abra los ojos. Dios usa sus instrumentos. Pero fíjese que usted no baila con el instrumento, sino con la música que toca el músico con el instrumento. El importante no es el instrumento, el importante es el músico. Cuando se rompe el instrumento, el músico busca otro y sigue tocando. Cuando no aparece ese instrumento, el músico busca otro y sigue la música. Ahora, cuando desaparece el músico, aunque esté el instrumento, no hay música. Porque la música la lleva el músico, no el instrumento. El instrumento, su nombre lo tiene. Es el instrumento para producir la música. Pero el músico la va a producir aunque sea con 2 jarros vacíos. El músico es Dios. Los instrumentos somos nosotros. Somos instrumentos del Señor. Evangelistas, pastores, profetas, maestros. Somos instrumentos del Señor. Nadie está llamado a seguir instrumento. Usted no puede seguir a su pastor. Usted no puede seguir al evangelista. Usted puede imitarlo en tanto y en cuanto esté dentro de la voluntad del Señor y su palabra, como dijo Pablo, sed imitadores de mí. Y inmediatamente la pasa al Señor, como yo de Cristo. Se atrevió a decirlo porque él estaba seguro de lo que estaba haciendo. Sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Entonces, nosotros no podemos seguir al hermano ni a la hermana. Debemos seguir a Cristo. Esto implica que si fulano falla, yo no tengo que fallar. Esto implica que si fulano se devuelve, yo no tengo que devolverme. Esto implica que si fulano se sentó porque está cansado, yo tengo que seguir caminando. Porque yo sigo a Cristo. Yo no lo sigo a él. Él se puede sentar y yo paso por el lado, lo saludo y lo felicito y me sigo caminando. Ah, no, que estoy cansado, yo me quedo aquí sentado. Ok, yo sigo aquí. Yo sigo caminando porque yo no te sigo a ti. Yo sigo a Jesucristo. Glorificado sea el nombre del Señor. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Vamos a dejar hasta aquí nuestra charla de hoy con nuestro tema general sobre el desarrollo espiritual, sobre el crecimiento y la madurez, que son cosas que nosotros entendemos que nos hacen falta. Son cosas vitales, son cosas primordiales en este tiempo, cuando muchas niñadas se cometen aún dentro de los templos, y cuando muchas personas viven y actúan como si no conociera al Señor, como si no conociera su palabra. Así que esperamos que estas palabras, estos consejos, este momento que hemos podido compartir con ustedes, esta hermosa palabra del Señor sobre cómo amar a Dios, sobre amando a Dios, sobre el amor que nosotros debemos dar a Dios, la forma de amor a Dios. Ojalá que el Espíritu Santo ponga en el corazón y en la mente de cada uno de ustedes lo que nosotros no hemos podido expresar con nuestros labios, y que el Señor multiplique su bendición en cada uno de los oyentes de tal forma que lo conduzca a acercarse un poco más a Dios.